¿ya? Entonces es importante prestar por eso atención. Pero en sí, ¿qué me refiero con TEP? El tromboembolismo pulmonar es un enclavamiento de las arterias pulmonares de un trombo que se desprendió. Se desprendió de algún lado del territorio venoso y se fue hasta alguna arteria pulmonar. Pero ¿de dónde generalmente vienen? Por lo general son de las extremidades inferiores, de los miembros inferiores, pero hay un menor porcentaje que puede ser de repente de extremidades superiores, de venas prostáticas, de uterinas, renales o de cavidades cardíacas, ¿no? Gran mayoría de miembros inferiores. Y la mayoría de estas personas no sabían que tenían, por ejemplo, trombosis venosa profunda en las piernas, ¿no? Porque suele ser asintomático. Pero para que ocurra esto, el paciente debe tener, debe tener este tipo de fisiopatología, ¿no? Hay un estado hipercoagulable en el paciente y también tiene unas lesiones en la pared vascular, hay estasis circulatoria. Entonces, lo que tenemos mucho en el COVID es de estas lesiones, ¿no? De la pared vascular, es un estado, por decir, inflamatorio en el COVID. Entonces, ahora aquí también hay que agregarle esa infección por aquí, ¿no? Estados hipercoagulables, por ejemplo, los tumores malignos activos. Hay tumores que tienen mayor tendencia a ser TEP, por ejemplo, páncreas, pulmón, son uno de estos, ¿no? Los ginecológicos también. Estasis circulatoria, y esto la hago hincapié porque acá vemos que dice inmovilidad o parálisis. ¿Quiénes son inmóviles? Pues generalmente los que han tenido fracturas de cadera, fracturas de pierna, suelen tener mucho tiempo inmóviles, ¿no? Pero aparte tenemos pacientes que tengan fibrilación auricular, o alguna obstrucción venosa por un tumor. Ya, te diste cuenta, ¿no? Te diste cuenta. ¿Te diste Entonces, cuenta? esto Ok. es importante porque sabemos bien, tiene una trombosis venosa profunda de algún lugar, probablemente un miembro inferiores, de ahí se va a desprender un émbolo, va a ir a la circulación, puede ir a la circulación pulmonar, entonces si se obstruye una arteria eh, pulmonar, lo que se hace, ¿qué hace la arteria? Hay una vasoconstricción. Entonces, dependiendo de cuánto haya de vasoconstricción, cuántas arterias hayan vasoconstricción, puede generar una hipertensión pulmonar, puede generar un aumento de la poscardia del ventrículo derecho, luego lleva a una disfunción del ventrículo derecho ya no se puede contraer, entonces aumenta en volumen, entonces si ya no se puede contraer, el problema que luego es que va a afectar pre- eh, a la precarga del ventrículo izquierdo y no va a haber buena poscarga sistémica. Entonces puede llegar a la isquemia, ¿no? Tenemos factores de riesgo que pueden clasificarse como factores de riesgo altos, moderados o bajos. Prestar mucha atención a los que son de altos, ¿no? Porque miren, por ejemplo, están los pacientes que tienen prótesis o fractura de caderas, rodillas, cirugías grandes, politraumatizados, daño espinal. Entonces, estos son grandes factores de riesgo. Acá habría, como vuelvo a repetir, de repente agregar ya la infección por COVID. ¿Ya? Después tenemos riesgos moderados, inmovilización porque de repente tienen una férula en extremidades inferiores, puerperio, un cáncer activo, quimioterapia, y hay de riesgo bajo, pero sin embargo son riesgo de ser TEP, ¿no? Obesidad, el embarazo, edad avanzada, que estén en cama más de 3 días. Pero el diagnóstico no es tan fácil, no es simplemente alguna, con algún signo patognomónico, no, no hay. Necesito combinarlo con la clínica, con exámenes de laboratorio y es más con imágenes, ¿no? Sin embargo, el que no tenga en mi centro de salud imágenes o análisis de laboratorio no debe justificar que se demore en dar el tratamiento al paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué clínica puede tener el paciente? Si es un TEP de inicio agudo,
que el TEP agudo, son sintomáticos. Entonces es disnea de nueva aparición. De pronto hubo una disnea súbita, no la tenía el paciente, ahora la tiene. Hay dolor torácico que no había, puede haber síncope, hipotensión. Y si ya hay síncope, hipotensión, ya estoy pensando que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ¿ya? Y a la par puedo, bueno, tengo que utilizar pruebas complementarias, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Entonces, otra ayuda diagnóstica son las pruebas complementarias. Entre ellos, lo más rápido que puedo hacer es una radiografía de tórax, que en el 50% de los casos es normal. Pero también puede haber derrames pleurales, puede haber radiopacidades de pequeñas áreas en forma triangulares que pueden ser infartos pulmonares, puede haber atelectasias, cardiomegalias. También le puedo tomar un EKG, tiene dolor torácico, tengo que, de repente es un infarto y no es un TEP, tengo que tomar un EKG, pero el 50% es normal y la mayoría de veces, si es que encuentro, voy a encontrar una taquicardia sinusal. Algunas veces puedo encontrar inversión de las ondas TEN, las derivadas precordiales, bloqueo de rama derecha, un patrón de S en la derivada 1, Q en la derivada 3 y T en la derivada 3, que esto suelen preguntar en el patrón que se podría encontrar en los TEP, suelen ser preguntas de examen de admisión de residentado, ¿no? En algunos casos puedo encontrar arritmias cardíacas, pero lo más frecuente, eso también es pregunta de examen de residentado, es que se encuentra en el EKG, lo más frecuente es una taquicardia sinusal. Pero yo le quiero, este paciente viene con disnea, una disnea que tiene que también ser en estudio, entonces si tengo la oportunidad tengo que tomar una gasometría. ¿Qué voy a encontrar? Lo más frecuente es una hipoxemia. Pero también hay un 40% que puede tener una saturación normal. Puedo encontrar pacientes con hipocapnia, porque hay una hiperventilación del paciente, ¿no? La gradiente alveolar arterial también puede estar aumentada, pero un porcentaje, como un 20%, puede estar dentro de lo normal. Entonces, hipoxemia y puede haber una gradiente alveolar arterial aumentada con hipocapnia. Pero para esto, como son tanto, la clínica es tan dispersa, a veces necesito simplificarla y ponerlas en escalas de probabilidades diagnósticas. Y por eso se creó la escala de Wells. La escala de Wells, que ahora también está en un mismo celular, lo pueden hacer con cualquier paciente que llega a la emergencia. eh, nos dan ciertas variables y si es que tiene esta variable el paciente se le va dando un puntaje. Y luego se suma el puntaje y se puede poner en las escalas de probabilidades diagnósticas de tener TEP o no. Puedo usar 3 escalas o puedo usar 2 escalas. Si uso 3 escalas, puedo decir que tiene una probabilidad baja, intermedia o alta, dependiendo del puntaje. Para eso también hay un Wells que es una versión original, que es un poquito más compleja porque cada variable da ciertos puntajes de 1.5, 1.5, 2, 3. Pero ahora hay una versión simplificada que puedo utilizar, cada variable tiene un punto. Si encuentro esto en el paciente, por ejemplo, un cáncer activo, lo acaban de diagnosticar, hay metástasis, entonces tiene un punto el paciente. Si hay hemoptisias, tiene un punto el paciente. Luego lo sumo y lo puedo llevar a esta escala que dice que es un TEP poco probable o un TEP probable. Es muy sencillo. Entonces, puedo clasificar así el paciente o si deseo, puedo usar esta escala de probabilidad baja, probabilidad intermedia, probabilidad alta. Hay otras escalas que es, por ejemplo, la escala de Ginebra, que tiene más variables. También se hace una sumatoria y se pone como probabilidad baja, intermedia o alta. Cualquiera pueden utilizar. ¿Qué otra? Les dije que también me puedo ayudar a exámenes de laboratorio. Uno de los exámenes que me puede ayudar es el dímero D, que es un producto de degradación de la fibrina, y la fibrina que se encuentra en el trombo, ¿no? Y se genera porque hay es proteolizada por una plasmina.
Pero, ¿qué pasa con el dímero D? Que también se puede elevar en otras situaciones, en edad avanzada, en infecciones, en cánceres, embarazos o de paciente hospitalizado, y no necesariamente tiene TEP. Es por eso que necesito también la clínica del paciente, ¿no? ¿Cuándo me ayuda de verdad el dímero D? Cuando tengo un paciente que tiene una probabilidad baja que tenga TEP. Le hice una escala de Wells, de Ginebra, y me salió que es poco probable que este paciente tiene TEP. Y digo, bueno, le tomo un dímero D. Y este dímero D me ha salido bajo, me ayuda a excluir el diagnóstico de TEP en esos casos, ¿ya? Tiene alto valor predictivo negativo en pacientes que tienen probabilidad de TEP bajo o intermedio. Es más, en el bajo me ayuda más. Entonces, supongamos que tengo un paciente que tiene una fractura de pelvis, que está en cama más de un mes, empieza con disnea súbita. Vamos a ver acá. Empieza con disnea súbita, ha tenido antecedente de un TEP anteriormente, porque ha tenido fibrilación auricular. Entonces, si le hago la sumatoria, me sale que es una probabilidad alta de tener, probabilidad muy alta de tener TEP. Entonces, y mala suerte, me sale un dímero D que es bajo, pero su probabilidad de tener TEP es alta. El dímero D no le hago caso. Le hago caso a lo que me ha salido, que es la probabilidad alta, ya, de tener TEP. Por eso le digo, el dímero D me va a ayudar en aquellos pacientes que tienen probabilidad baja de tener TEP o intermedia. Pero también tengo ayudas diagnósticas como la angiotomografía, gamografía pulmonar, que es de ventilación perfusión, y bueno, una ecografía de miembros inferiores. La angiotomografía es lo que nos da el diagnóstico de TEP. Sin embargo, a veces es negativa, y no me va, si es negativa y tengo un paciente que igual tiene alta probabilidad de TEP, no puedo descartar tampoco el TEP con la angiotac. Como ven, la escala de Wells o la escala de Ginebra me orienta mucho, entonces es las que más mandan, ¿no? Pero ¿para qué me sirve también la angiotomografía? Si me sale positiva, puedo ubicar dónde está el TEP y puedo ver si es que el paciente con el TEP ha hecho infarto pulmonar o no. Otra ayuda es la gamografía pulmonar, ventilación perfusión, que me va a servir para ver si es que ambos pulmones tienen adecuada perfusión y adecuada ventilación. El problema es que no todos los centros lo hacen y a veces es difícil su interpretación porque es con imágenes y es muy sugestivo. Sí, no es tan objetivo, no es tan cuantificativo, ¿no? Lo ven y dicen, bueno, me parece que hay buena perfusión o me parece que hay mala perfusión. La ecografía de miembros inferiores me puede servir en pacientes que yo tenga diagnóstico de TEP, porque les dije que la mayoría tiene trombosis ahí, ¿no? Entonces, me puede servir para encontrarles ahí los trombos. Una ecocardio transtorácica también me puede servir. ¿En qué casos? En casos de que, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene hipotensión, está con disnea súbita. Es un paciente que está encamado más de un mes, tiene alta probabilidad de que tenga TEP, pero también tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces, a estos pacientes muy difícil lo voy a poder movilizar para tomarles una angiotomografía. Entonces, ahí puedo pedir ayuda al cardiólogo para que le haga una ecocardio transtorácica al pie de la cama y poder ver si es que este paciente tiene signos de disfunción de las cavidades cardíacas derechas, porque les dije que el TEP ataca las cavidades derechas, ¿no? Y ya si hay un compromiso hemodinámico lo van a poder visualizar. En este caso me va a ayudar
la ecocardio transtorácica. Una vez que yo ya tengo el diagnóstico de un paciente con tromboembolismo pulmonar, tengo que clasificarlo también en si es que son de alto riesgo de morir, mediano riesgo de morir o intermedio o bajo riesgo, porque dependiendo de esto le voy a dar un tratamiento. El TEP de alto riesgo, también llamado antes TEP masiva, ya tengo un paciente en shock, tengo un paciente con hipotensión arterial, en un TEP de riesgo intermedio, o antes llamado también TEP submasivo, o tengo también el escenario de un TEP de bajo riesgo, ¿no? Hay escalas también para poder clasificar a los pacientes en alto, intermedio o alto riesgo. La escala de PESI, que también va con variables y le dan puntaje, sumatoria y luego se clasifican. O hay una escala también de PESI simplificada, más sencillo, también puntaje, y los clasifican en estratificación de riesgo. Entonces, acá vamos a ver, acá había un cuadrito. Básicamente, el tratamiento se va a dar si es que tengo un paciente con inestabilidad hemodinámica o no. Y cuando yo digo que un paciente está con inestabilidad hemodinámica, si es que tiene alguno de estos tres escenarios, obviamente si está en un paro cardíaco, si es que está en un shock obstructivo, y estos son los requisitos para un shock obstructivo, o si es que está con una hipotensión persistente. Aquí está cuando digo hipertensión persistente. Si es que es así, al paciente le tengo que dar un tratamiento con fibrinolíticos de inmediato y mandarlo a la UCI. Pero si mi paciente no cumple nada de esto y tiene diagnóstico de TEP, puedo iniciar un tratamiento anticoagulante. Y acá hay varios anticoagulantes que vamos a ir viendo. Por ejemplo, tenemos la heparina no fraccionada, que lo puedo iniciar monitorizando el TTPA, que debe estar entre 1.5 o 2.5 las veces del valor normal. También puedo utilizar una heparina de bajo peso molecular, que es lo que solemos utilizar, por ejemplo, la enoxaparina. Y esta también solemos utilizar en los pacientes que están hospitalizados por COVID actualmente, ¿no? Y se usa vía subcutánea, es más fácil de monitorizar, no necesito estar controlando el TTPA, menor riesgo de sangrados. Si necesita hacerse un procedimiento, simplemente lo puedo suspender 2 horas antes y hacer el procedimiento. En cambio, acá una heparina no fraccionada hay que esperar un tiempo para hacer procedimientos todavía, ¿no? Entonces, esta heparina de bajo peso molecular o la más frecuente, la enoxaparina, es más fácil de utilizar. Entonces, vamos a ver que luego del inicio de la anticoagulación, sea endovenoso o sea vía subcutánea, a los 5 días ya debo estar pensando en utilizar algo, un anticoagulante vía oral, ¿ya? En los pacientes con COVID no lo solemos hacer así. Los pacientes con COVID solemos dar anticoagulantes, como les mencionaba, la enoxaparina subcutánea todo el tiempo que están hospitalizados. Incluso cuando van a casa, un tiempo extra se le da. No solemos pasarlo a vía oral. Pero en todos los demás casos sí se deberían pasar a vía oral. ¿Cuándo iniciar la vía oral? Bueno, cuando el paciente obviamente tiene que estar con estabilidad hemodinámica, tiene que haber tenido anticoagulantes parenterales por lo menos unos 5 días y ahí iniciarlo un anticoagulante vía oral, por ejemplo, la warfarina. Y la idea es que la warfarina la vigilamos con lo que se llama el INR, ¿no? Que el INR te da más de 2 durante más de 24 horas para poder recién ahí suspender la vía parenteral. No es que el paciente se va con anticoagulante endovenoso y con el vía oral. Los dos juntos no se puede ir sino riesgo de sangrado. Bueno, eso es en cuanto a y estas son las dosis, es que yo deseo utilizar una enoxaparina
Por ejemplo, los pacientes con COVID son cada 12 horas 1 miligramo por kilo de pesos vía subcutánea. Y acá la heparina no fraccionada de inicio es como perfusión, es continuo, ¿no? Pero habíamos hablado que teníamos también un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. Si es así, tengo que darle fibrinolíticos y estos son los fibrinolíticos que se pueden dar, el régimen y cómo se debería, las dosis que se debería dar. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado porque si el paciente está con una hemorragia cerebral actual, si es que ha tenido una neoplasia o tiene una neoplasia del sistema nervioso, o si es que actualmente está con algún tipo de cirugía en menos de 3 semanas, este, hay que hacer de repente esta junta médica para ver el inicio de la fibrinolisis, ¿no? Pero aparte de inicio de la anticoagulación, que es el tratamiento de base, yo también tengo que ver la oxigenación del paciente. Dijimos que iba a tener hipoxemia. Lo ideal es mantener una saturación mayor del 92%, ¿no? Con oxígeno suplementario. Si el paciente tiene dolor torácico, pueden darle AINES, ¿ya? Estos no van a aumentar el riesgo del sangrado en fase aguda del TEP. Y si lo veo que está muy deshidratado, puedo administrarle los fluidos, pero tienen que ser menos de 500 mililitros porque puede haber compromiso de las cámaras cardíacas derechas, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No, ninguna. Ya. Entonces veamos acá un caso. A ver, creo que la voy a poner en modo presentación y quiero saber si ven, esa es una radiografía de tórax, es una paciente mujer de 70 años. Ella ha tenido un antecedente de un cáncer de endometrio operado hace 2 años. No se suele movilizar mucho para en cama y tiene un tiempo de enfermedad de 2 horas de disnea súbita, dolor torácico súbito también. Va a la emergencia, le toman una saturación, está saturando 90%, el reposo con el FIO2 del 21%. El examen físico, el murmullo pasa en ambos campos pulmonares, tiene ampliación disminuida y le toman una radiografía de tórax. Algo que me puedan decir de esta radiografía de tórax, algo anormal que vean. Doctor, los hemidiafragmas no están un poco, bueno, más altos de lo normal. Ya. Tiene Ya. tiene un signo, pero no me acuerdo el nombre del signo ahora. Pero sí me acuerdo que cuando los diafragmas están un poquito más altos de lo normal, es por una infección pasada, si es que no me equivoco. Pero sí es un signo, pero no me acuerdo el nombre actualmente. Ya. O sea, acá impresiona aquella elevación de los hemidiafragmas. Ujú. Algo más que les llame la atención. Incremento de la trama vascular en los cilios pulmonar. ¿Ya? ¿De los 2 hilos o de uno? Ambos. Ujú. Ya está. Algo más, chicos.
Ambos hemisferios, tórax, están eh, con un compromiso radiopaco, ¿no? Ambos lados, Ujú, ¿no? Y sobre todo más en las bases de los emitores derecho e izquierdo. Y como me ya, dijo el compañero, parece que es mujer buena por las mamas, ¿no? Densidad grasa. Y se aprecia poco los ángulos costodiafragmáticos, el costofránico sí. La trama vascular, pariliar, iliar, están más pronunciados, tanto derecho como izquierdo. ujú, Y es una placa en AP, en PA, por la posición de la clavícula, de la escápula, etcétera, ¿no? ujú. Bien, sí, bien, gracias. Entonces tenemos a esta paciente y ya llegó a emergencia. Estamos viendo TEP, ¿no? Entonces hay sospechas de un TEP, acuérdense, una línea de inicio súbito, ¿no? Dolor torácico, tiene un antecedente de un cáncer, ha estado inmovilizada buen tiempo. Eh, mm, Podemos decir que no hay, le han descartado que tenga el infarto, o sea, no hay otro diagnóstico alternativo. Entonces, tengo esta placa de tórax, pero no me ayuda mucho, ¿no? Aparentemente hay una, como estaban describiendo, hay una hipoventilación, hay elevación de los 12 mediafragmas. Entonces, en esta paciente que no hay inestabilidad hemodinámica, porque no hay hipotensión, entonces se le pudo tomar una tomografía y salió esto. Algo que les llame la atención de esta tomografía en este corte, ustedes ya han llevado lo que es imágenes. ¿Qué podría? Bueno, es un corte axial, doctora, donde se ve que en el emitor derecho, la parte posterior, hay una consolidación, Ujú, ¿no? Aparte también vemos una imagen hiperdensa, ¿no? Al costado del corazón, ¿no? ujú. Grande, muy grande. Ujú. Ya, bien. Ajá. Sí, está bien, gracias. Entonces, como estaba comentando su compañero, este es un corte tomográfico del parénquima pulmonar. Podemos ver, para que recuerden, ustedes ya lo han visto en imágenes seguramente, pulmón derecho, pulmón izquierdo, vemos acá corazón, ¿ya? Todo esto es parénquima. Esto, claro, al inicio puede parecer una masa, algo, ¿no? Pero es el hígado que está apareciendo, así aparecen. Pero lo que, como comenta su compañero, es que llama la atención esto. Es es una radiopacidad basal derecha, es una consolidación, ¿no? ¿Qué podría ser esto en el contexto de la paciente? Una consolidación tiene la paciente, es disnea, dolor torácico, todo de manera súbita, ¿no?
en el contexto de nuestra paciente. ¿Puede ser neumonía? ¿Podría ser una consolidación, una neumonía, lo que tiene nuestra paciente? Podría ser, doctora, una neumonía, porque no se ve una lesión en vidrio esmerilado ni en panal de abeja, ¿no? O sea, el parénquima pulmonar, ¿no? Al menos en esta imagen, es lo que veo yo, ¿no? Ya. Podría. Entonces, mira, lo que pasa con esta paciente es que, bueno, llega a la emergencia, aparentemente solo no ven muchas cosas en la radiografía de tórax, hipoventilación, disminución del espacio intercostales. Entonces, luego le toman una tomografía y ven esto y, bueno, le dicen, esto es una neumonía. Hay que darle tratamiento antibiótico. Y se le da tratamiento antibiótico a la paciente, la hospitalizan y le da tratamiento antibiótico. Creo que acá hay otro corte, acá se ve también, la misma tomografía, ¿no? Pero la paciente no mejora, la paciente empeora, necesita mayores requerimientos de oxígeno, hay dolor. Entonces viene la duda diagnóstica, ¿no? Porque le iniciaron tratamiento antibiótico pensando que era neumonía, pero la paciente nunca mencionó que había tenido fiebre, expectoración verdosa, ni nada de eso, sino una disnea súbita, dolor torácico súbito, antecedentes de cáncer anteriormente, inmovilización, y por ahí dijeron, no, pues esto puede ser otra cosa. Hay que hacerle, ya sospechando de una, de un TEP, hicieron una angiotomografía, ¿no? Y encontraron esto. Entonces, encontraron un trombo. Este trombo lo que hizo fue un infarto pulmonar. Un infarto pulmonar que al inicio fue confundido como una consolidación, como una neumonía. Entonces, en estos pacientes hay que tener cuidado. No es muy frecuente ver infartos pulmonares, pero pueden dar imágenes como neumonía y darle el tratamiento equivocado, ¿no? Que se vio que, no, esto es una consolidación, hay que darle el tratamiento antibiótico y se descuidaron y no se dio anticoagulación, ¿no? Y había sido un infarto pulmonar. El TEP me puede dar un infarto pulmonar si es que agarra arterias pulmonares que son de mayor calibre. Y me pueden confundir y puedo creer que es una neumonía, como una consolidación. Siempre vean el contexto del paciente, ¿no? Y acá, bueno, lo que hay que hacer es darle anticoagulantes de inmediato al paciente para que esto pueda resolver en el tiempo, ¿no? Y que un infarto pulmonar se puede infectar, sí, también se puede infectar. Entonces hay que estarlo ahí, la paciente tiene que estar monitorizada todavía. Bien, esa era la clase de ahora. No sé si tienen preguntas. Chicos, ¿preguntas? No. No. No, ya, Creo que no, creo que todo claro. bueno, están cansados, creo. Ya, no hay problema. Entonces, igual que si hay una pregunta, se comunica con el delegado y me avisa y la resolvemos.